Qué bueno que estén con nosotros, amigos. Bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y estos son nuestros titulares. Obispos de Estados Unidos se oponen a plan de inmigración de Trump. Y conoceremos el tema del próximo Encuentro Mundial de las Familias de Roma 2021. Además, Vaticano aprueba el Instrumentum Laboris del Sínodo Especial sobre la Amazonía. Empezamos el programa con noticias de Estados Unidos, donde los obispos del país expresaron su oposición al plan de inmigración anunciado hace poco por el presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días su nuevo plan de inmigración, con el cual busca priorizar a los trabajadores y los valores estadounidenses. La propuesta no disminuirá el número de inmigrantes ilegales, sino que reduciría significativamente la porción actual del sistema basado en la familia, para darles ese espacio a personas con alto nivel educativo. El plan del presidente Trump también incluye la conclusión del muro y nueva tecnología para monitorear la frontera con México. Ante este panorama, a través de un comunicado, el cardenal Daniel DiNardo, presidente del episcopado estadounidense, y Monseñor Joe Vázquez, presidente del Comité de Migración, expresaron su oposición a estas propuestas que buscan acortar la inmigración basada en la familia y crear un sistema justificado en el mérito. Asimismo, recordaron que la familia debe ser protegida y promovida por el gobierno. Por otro lado, dentro de la propuesta, el presidente Trump no le ofrece un estatus legal a los jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, y tampoco señala un camino claro para quienes han recibido el estatus de protección temporal, el cual ofrece un beneficio provisional que permite a personas de determinados países que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano. En ese sentido, los prelados indicaron en su mensaje que estas omisiones son preocupantes y que asegurar las fronteras y su seguridad es de gran importancia, pero esto no se podrá lograr incrementando la miseria humana y restringiendo el acceso a la protección legal en un intento por disuadir a las familias y niños vulnerables que buscan asilo. Finalmente, los obispos exhortaron a los legisladores a hacer a un lado las diferencias y a comprometerse con una acción significativa para dar una reforma migratoria humana, justa e integral. La reforma de la inmigración en un país como los Estados Unidos es un desafío para toda la sociedad y por lo tanto la Iglesia también debe poner su parecer. Y su parecer justamente siempre va a privilegiar la unidad de las familias, que si bien son contempladas en parte en el programa del presidente Trump, no lo son lo suficiente según el parecer de los obispos. En otras informaciones, la Santa Sede dio a conocer cuál será el tema del próximo Encuentro Mundial de las Familias de Roma 2021. Veamos. El Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia anunció a través de un comunicado que el tema del próximo Encuentro Mundial de las Familias a celebrarse en Roma del 23 al 27 de junio del 2021 será el amor familiar, vocación y camino de santidad. De acuerdo al comunicado, el encuentro busca destacar la importancia del amor familiar como vocación y camino de santidad para comprender y compartir el sentido profundo y salvífico de las relaciones familiares en la vida cotidiana. Por ese motivo, el encuentro se propone releer Amoris Laetitia a la luz de la llamada a la santidad de Gaudete et Exsultate. En ese sentido, se subraya que al dar forma a la experiencia concreta del amor, el matrimonio y la familia manifiestan el alto valor de las relaciones humanas, orientando a las personas hacia el encuentro con Dios. Finalmente, el texto indica que este camino, cuando es vivido en fidelidad y perseverancia, refuerza el amor y realiza la vocación a la santidad, que es inherente a cada persona y se concretiza en las relaciones conyugales y familiares. Este tipo de encuentros deben convertirse justamente en referentes de reflexión y de profundizar en la familia, en el amor familiar, para que pueda vencer todos estos ataques que justamente vemos en este tiempo. La familia se ve tan atacada, tan vulnerada, y tenemos que mostrar la verdadera belleza del amor familiar, que justamente es una vocación y que por este medio se puede alcanzar la santidad. Por otro lado, el Consejo Presinodal, que prepara la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, aprobó el Instrumentum Laboris. Conozcamos los detalles. Luego del nombramiento del cardenal Claudio Jumes como relator general de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica,
El Consejo Presinodal que prepara la Asamblea aprobó el Instrumentum Laboris, en el que se basarán los trabajos de los padres sinodales. Según un comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, los trabajos del secretario general del Sínodo, Cardenal Lorenzo Baldisseri, se han centrado en la preparación del documento de trabajo, tema principal de la agenda de esta segunda reunión del Consejo Presinodal. El Instrumentum Laboris está dividido en 3 partes que abordan la voz de la Amazonía entendida como escucha de ese territorio, la ecología integral y la iglesia con rostro amazónico. Además tiene como objetivo presentar la situación pastoral de esas tierras y los nuevos caminos para una evangelización más incisiva en esta región. Una vez aprobado, el Instrumentum Laboris se difundirá en todos los niveles para involucrar al pueblo de Dios en el proceso sinodal y se transmitirá a las conferencias episcopales pertinentes y a representantes de las iglesias locales de la Amazonía que participarán en la Asamblea del Sínodo. Y en una audiencia realizada en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa Francisco pidió a periodistas trabajar de acuerdo a la verdad y la justicia. El pasado 18 de mayo, el Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Italia, a quienes les pidió trabajar al servicio de la verdad y la justicia, y recordó a los muchos periodistas asesinados por realizar su labor en el mundo. La libertad de stampa y de expresión. La libertad de prensa y de expresión es un indicador importante del estado de salud de un país. No olvidemos que una de las primeras medidas de las dictaduras es eliminar la libertad de prensa o cubrirla. Necesitamos un periodismo libre al servicio de lo verdadero, lo bueno y lo justo, un periodismo que ayude a construir una cultura del encuentro. Necesitamos periodistas que estén del lado de las víctimas, del lado de los perseguidos, del lado de los descartados y de los discriminados. De la parte de quien es excluso, scartato, discriminato. Por ese motivo, el Santo Padre los exhortó a trabajar para que la comunicación sea verdaderamente un instrumento para dialogar y no para monologar. Per orientare. Su trabajo es para orientar, no desorientar, para comprender mutuamente, no malinterpretar, para caminar en paz, no para sembrar odio, para dar voz a quienes no tienen voz, no para dar un megáfono a los que gritan más fuerte. Por otro lado, el pontífice advirtió sobre el peligro que implica las noticias falsas, ya que éstas pueden extenderse hasta el punto de parecer auténticas. Asimismo, destacó la necesidad de la humildad como un elemento fundamental de la profesión periodística. En un periodo en el que muchos difunden noticias falsas, la humildad impide vender el alimento dañado de la desinformación e invita a ofrecer el buen pan de la verdad. Un periodista humilde es un periodista libre del condicionamiento, libre de prejuicios y por lo tanto valiente. La libertad exige coraje. La libertad requiere coraje. Por último, el Papa Francisco invitó a los periodistas a ser un espejo que refleje la esperanza y pidió que se conviertan en hombres y mujeres libres que dejan una buena huella en la historia. Y hablando justamente de los periodistas, nos encontramos en el estudio con Mercedes de la Torre Cuellar. Mercedes, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Eddie, gracias por invitarme. Me da un gusto poder estar aquí desde Roma. Es un gusto también el nuestro. Mercedes es nuestra corresponsal en Roma, es periodista también de Así Prensa y anteriormente ha trabajado en diversos medios seculares y en el Vaticano. En este sentido, Mercedes, ¿cuál es tu experiencia trabajando en un medio católico? Bueno, es una gran alegría el poder trabajar en EWTN inspirado por una santa como la Madre Angélica, y en ese sentido el poder informar desde Roma, desde el corazón de la Iglesia, a todo el mundo con una perspectiva de fe es un gran honor también. ¿Cuál es el desafío para un periodista católico a la luz justamente de estos escándalos que lamentablemente se han dado en la Iglesia? Así es, tienes razón. En realidad, en ocasiones no es sencillo, tenemos que reconocerlo, cuando tienes que informar también cosas que no son felices, ¿no? Que no corresponden con el Evangelio y con lo que estamos llamados a ser como Iglesia. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad el poder compartir también
con la óptica de fe, con una óptica de esperanza, el poder contestar todas estas preguntas, inquietudes que la gente que en ocasiones recibe noticias no recibe, ¿no? Entonces, en este sentido, el desafío es ser profesional, informar con la verdad, con la justicia, como el Papa nos lo pide en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo intentando rezar en primer lugar en lo personal, pero después ayudar a otros a que eso no les ayude, no les influya a perder la fe en la Iglesia y en Jesucristo, ¿no? Para que también eso nos permita tener más intenciones de oración por la Iglesia y por lo que sucede. En la cultura actual dependemos justamente de la labor de los periodistas para que nos den información verdadera, y es muy importante, por lo tanto, que el periodista cumpla con su deber para poder responder a esta crisis en la Iglesia. Así es, en este sentido tenemos que ser profesionales, y tenemos que ser profesionales aún más que las personas que quizá no tienen esta perspectiva, este objetivo. Entonces es un desafío el poder ser profesional, informar con la verdad, pero al mismo tiempo también dando esta óptica de fe que nos permita no desanimarnos, sino que nos lleve a rezar aún más por la Iglesia, a ser mejores cristianos católicos nosotros mismos, y así poder también rezar para tener pastores más santos. Muchas gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros y todo lo que nos has compartido. Muchas gracias a ti y un saludo a todos desde aquí. Muchas gracias, Mercedes. Y ahora escuchemos lo que dijo el Papa Francisco en su reflexión de la audiencia del miércoles. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos un enlace especial desde Argentina con noticias de la Iglesia en ese país. Y conoceremos el testimonio de una enfermera y varias consagradas que sirven en la Iglesia y defienden la vida. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Y seguimos con más información y nos vamos directamente hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene información sobre las conclusiones de la visita ad limina de los obispos y un encuentro de jóvenes. Adelante, Matías. Hola amigos, los saludo desde el barrio porteño Vélez Sarsfield, donde se encuentra ubicado el santuario de San Ramón Nonnato, el patrono de todas las embarazadas. Como primera noticia les comento que ha finalizado en Roma el tercer encuentro de obispos argentinos de las regiones Patagonia, Centro, Cuyo y Noroeste argentino. Al finalizar la audiencia con el Santo Padre, los prelados comentaron que trataron temas como la santidad, la sinodalidad, la situación social del país y cómo ayudar a los que más sufren. Asimismo, el Papa Francisco los impulsó a seguir trabajando por la unidad de todos los argentinos. Desde la Santa Sede, el delegado de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, el presbítero Máximo Jursinovic, manifestó lo siguiente. Los obispos destacaron también que el Papa los alentó a profundizar los desafíos de la nueva evangelización y a poder seguir estando cerca de los pobres y de los jóvenes, algo que lo repitió en los tres grupos, obispos como hombres de oración y cercanos a los pobres y a los jóvenes. Por su parte, el obispo de Río Gallegos, Monseñor Jorge García Cuerva, dejó este mensaje a todo el pueblo argentino.
Bueno, acabamos de salir de ver a nuestro Papa Francisco. Estuvimos en un encuentro todos los obispos, más de 2 horas. Hablamos de todo, tiene muy presente a nuestro país. Nos dijo que, bueno, que tiene muy pensado la posibilidad de venir a visitarnos, así que hay que rezar mucho para que esa visita se concrete y manda una bendición grande a todo el pueblo argentino. Seguimos con más noticias y es que la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de Córdoba informó que los días 24, 25 y 26 de mayo realizarán el segundo encuentro regional de jóvenes en la ciudad de San Francisco. Los organizadores encargados de la pastoral dijeron lo siguiente. Bueno, y en el encuentro están invitados todos los jóvenes de la arquidiócesis, entre 14 a 35, puede ser un poco más, dependiendo cada uno lo que se considere. Y están, ahí es muy fácil, es inscribirse por la página del encuentro, que es encuentroregional.com.ar. Y ahí se van a inscribir, es una forma muy fácil, por zonas, se los va a guiar de una forma muy simple. Y si tienen alguna duda, se pueden comunicar a alguna de nuestras redes, sobre todo las redes de la Pastoral de Juventudes de Córdoba, Pastoral de Juventudes CBA, o al mail pastoraldejuventudescba@gmail, y despejar todas las dudas que tengan sobre el encuentro. Nos estamos preparando desde hace mucho tiempo, así que los invitamos a que cada joven pueda participar. En otro orden de noticias, el obispo de la diócesis de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, bendijo la Casa del Encuentro, un hogar para personas con discapacidad en extrema vulnerabilidad social. El prelado comentó que la bendición está presente en cada uno de los chicos, en cada familia y en los que colaboran con esta gran obra. Del mismo modo, agregó que la Casa del Encuentro es un lugar de presencia, de amistad, del carisma, del signo de la alegría, de la confianza de la fe, y pidió que permanezca para siempre. Cabe mencionar que durante la presentación se cortó la calle y también se realizaron algunos números artísticos. Amigos, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías Boca, por la información. Y recordando esta iniciativa maravillosa para ayudar a las personas en situación de discapacidad, recordamos justamente que cómo cuidamos de estas personas es un termómetro de nuestra humanidad, nuestra calidad moral, la calidad moral de nuestras comunidades, y no se diga la calidad cristiana de la comunidad que nace del buen samaritano, que se acerca a nosotros en nuestras necesidades para cuidarnos y socorrernos. Ahora conoceremos el testimonio de conversión de María Martínez, una joven enfermera que durante años practicó abortos e intentó suicidarse. Sin embargo, durante un viaje de trabajo en Nepal, se encontró con Jesús. Veamos. María Martínez es una joven enfermera que trabajaba en una de las clínicas abortivas de mayor reputación de Bilbao, en España, donde acompañaba en la sala de operaciones a las mujeres que se sometían a un aborto. Recientemente, María se convirtió al catolicismo y en una conferencia de prensa dio su testimonio. Esta mano la he llevado muchas veces morada a casa, porque aprieta muy fuerte, pero no sabían que se agarraban al mal. Mi corazón ya estaba lo suficientemente endurecido para no sentir, y mi conciencia estaba adormilada bajo una capa de mentira, que es que estaba haciendo lo correcto. María contó que luego de trabajar varios años en la clínica abortista, pudo acercarse al Señor gracias a la ayuda de las Misioneras de la Caridad, fundación de la Madre Teresa de Calcuta en Katmandú, Nepal. La joven enfermera también explicó que decidió dar su testimonio para mostrar la bondad, la divina misericordia de Dios, y así los demás puedan experimentar ese amor infinito que transforma la vida. Dios tiene sus caminos de conversión y el testimonio de esta mujer es impresionante. Ojalá que pueda también tocar los corazones de muchas personas que, como ella, pueden seguir con el corazón endurecido y puedan dejar, a través de este testimonio, entrar a Dios y dejar que los convierta en amor.
También esperamos que muchas más personas se puedan dar cuenta de lo que realmente es el aborto, que no es la solución, no es la salida, y lo que realmente es el asesinato de un bebé. Por otro lado, la Madre Graciana de la Congregación Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima en Perú es una de las protagonistas de la campaña Mujeres Extraordinarias, Gracias a Dios, Gracias a Ti, fomentada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, la cual promueve el sostenimiento de religiosas que dan su vida en países de necesidad. Veamos. Mi nombre es Madre Graciana y soy de Perú. Vivo en un pueblo pequeño de la sierra, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Pertenezco a la Congregación de Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. Junto con las madres, ayudamos a la gente, les damos felicidad y traemos esperanza. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Nosotras les enseñamos que a la luz de la fe superen sus dificultades y acepten sus sufrimientos, porque algo más les espera. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen morir. El cuerpo de Cristo. En esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente, por nosotras, para que no nos falte la fuerza que necesitamos, y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN. Gracias. El Señor Jesucristo está entre nosotros como el que sirve y a través de los que sirven. El Señor nos invita a todos a asumir esta vida justamente de cuidado de unos de otros, y estas hermanas verdaderamente nos edifican y nos recuerdan un aspecto esencial de nuestra vocación cristiana. Tenemos todos personas cerca a nosotros que por diferentes razones pueden necesitar nuestra ayuda, nuestro tiempo, nuestro cuidado. Tengámoslas presentes, recordémoslas y sirvámoslas como Jesús. Hace unos días se celebró la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Iglesia de España se unió a esta iniciativa para pedir por las vocaciones nativas. Para contarnos más sobre cómo se desarrolló este evento, están con nosotros Ana Cristina Ocaña, delegada de la Conferencia Española de Institutos Seculares para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y Catherine de Klerk, consagrada del Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Ana Cristina y Catherine, bienvenidas a EWTN Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Cristina, cuéntanos qué es la Jornada de Vocaciones Nativas y cómo se ha desarrollado este año en España. Bueno, pues la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es una jornada que convoca la Iglesia a nivel mundial, y en España en concreto ha estado llevada a cabo por la Conferencia Episcopal Española, por la Conferencia de Religiosos, por Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares, para llamar a los jóvenes a la vocación, visibilizar también la vocación dentro de la sociedad. Catherine, y desde tu experiencia como consagrada, ¿nos podrías contar cómo descubriste el llamado para esta vocación, para responder al Señor a la vida consagrada? Pues yo cuando vine a España a estudiar doble diploma entre Francia y España, pues conocí a las Cruzadas de Santa María, este instituto secular, y realmente me impactó la alegría, el amor a la Virgen, al Papa, a la Iglesia, y ya sentí que el Señor pues me iba llamando a entregarme en este instituto, y en unos ejercicios espirituales, en el silencio, pues vi más clara la llamada y también la fuerza para decir que sí. Y finalmente, ¿qué mensaje le podrían dar ustedes
a los jóvenes que de pronto nos ven y que sienten el llamado de la vocación, pero que aún no se animan a responder? Bueno, yo puedo decir que la llamada vocacional existe, que el Señor sigue llamando día tras día a muchísimos jóvenes y que Dios no, cuando decimos ese sí, no roba para nada nuestra libertad, sino que nos da otra plenitud y nos da esa fuerza para decir que sí y que no hay que tener miedo a esa llamada porque el Señor responde. Sí, yo creo que también que no tengan miedo a hacer un serio discernimiento en el silencio, que se encuentren en sitios, actividades en silencio para poder escuchar la voz del Señor y decir que sí, porque al final lo que Dios quiera, el plan para cada uno, pues realmente es lo que nos hará felices y lo mejor para cada uno, así que no tengan miedo a dar el paso si Dios pide algo más. Así es, muchas gracias por este testimonio, Ana Cristina y Catherine, gracias por estar también con nosotros en EWTN Noticias y ojalá que muchas personas, muchos jóvenes se animen a escuchar la llamada del Señor. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Eddie, qué impresionante el testimonio realmente de las personas consagradas, las personas que son valientes y que se arriesgan a escuchar esa voz de Dios que puede estar en el corazón, pero que a veces cuesta un poco porque implica a veces dejarlo todo, ¿no? La iglesia vive de la generosidad de los que siguen su vocación, la vocación a la que Dios los llama justamente en esos términos, como Jesucristo, que se entrega completamente sin contar, sin medir, justamente solo para servir al verdadero bien de sus hermanos. Pero recordemos, Eddie, también que Jesucristo mismo nos ha dicho, el que deja padre, madre, hermanos, por él, pues recibirá el 100 por 1. Sin duda. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y también búsquennos en EWTNnoticias.com. Hasta pronto.